Hoy, como les decía, vamos a ver 4 problemas, chicos. ¿Sí? Ahí estamos. Algunos, al copiar el ejercicio acá en esta plantilla, me cuesta mucho poner los subíndices. ¿Qué vamos a ver hoy entonces? 4 problemitas que son de cartillas. Algunos son de cuando yo cursaba. Vamos a ver el siguiente problema. Nos dice que tenemos la siguiente reacción, la voy a escribir acá al costadito. Metano gaseoso con sulfuro de hidrógeno. Frente a un catalizador, él reacciona formando sulfuro de carbono más 4 moles de hidrógeno. Acá tenemos un 2, ¿sí? Nos dan las cantidades que agregamos de metano y de el sulfuro de hidrógeno para la reacción y la temperatura. Así que vamos a poner aquí en los datos los moles de metano, los moles del sulfuro de hidrógeno. Nos da la siguiente reacción que se produce colocando un catalizador, ¿sí? Y a una temperatura de 973 Kelvin. Se produce la reacción y cuando se produce dice que la presión final total es de 1 atmósfera. Lo que me está diciendo ahí con la presión final total, aquí chicos, esto de 1 atmósfera, me está diciendo la presión en el equilibrio. ¿Sí? La presión total va a ser de 1 atmósfera. Y también me dice que la presión parcial del hidrógeno, ahí en el equilibrio, va a ser de 0,16 atmósferas. ¿Por qué yo digo que la presión del hidrógeno va a ser en el equilibrio? Porque si yo planteo acá el equilibrio, inicialmente voy a tener de reactivo, o sea, de metano y de sulfuro de hidrógeno, pero no voy a tener nada de hidrógeno ni de sulfuro de carbono. ¿Está clara esa parte? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros de metano y de sulfuro de hidrógeno? Fíjense en los datos. Solo tenemos moles. Quiero que se fijen que en el enunciado no aparece el volumen del recipiente. Por lo tanto, no puedo calcular las concentraciones. Tampoco puedo calcular las presiones que tengo de metano y de sulfuro de hidrógeno inicialmente porque no tengo el volumen. Por lo tanto, no puedo aplicar la ecuación de estado P por B igual a nRT porque no nos falta el volumen. Estos son los datos que nos da el problema. ¿Y qué es lo que nos pide? Que calculemos la constante expresada en presiones, Kp. Lo que sí sabemos nosotros es que inicialmente, ¿qué colocamos? 2 moles de metano y 1 mol del sulfuro de hidrógeno. Y que luego en el equilibrio, ya conocemos, tendremos acá 2 menos x, 1 menos, ¿cuántas x aquí? La voy a poner con color. 2x por este 2. De sulfuro de carbono se va a formar una x. Y de hidrógeno, ¿cuántas x? 4x. Eso es importante. Entonces, aquí que el otro día me pedían que trabajemos con Dalton. ¿Mm? Como nosotros conocemos esto, que es la presión del hidrógeno en el equilibrio, que es 0,16 atmósferas, sería la presión parcial del hidrógeno, podemos decir nosotros que la presión del hidrógeno ahí en el equilibrio es igual a ¿qué? A la fracción molar del hidrógeno en el equilibrio por la presión total. La presión total es un dato, la presión del hidrógeno es otro dato. Entonces, aquí con la fracción molar podemos trabajar para conocer
el valor de X. Esta X así es esta que está acá, fracción molar. Y, esperen, la voy a corregir. Y esta otra la vamos a hacer bien como de molde, ¿ah? A la fracción molar la vamos a hacer con cruzadita y este así más derechito. Esta X, perdón, es diferente de esta, eso es lo que quiero que vean, ¿sí? Vamos a escribir. Donde la fracción molar del hidrógeno, la vamos a escribir así, es igual al número de moles del hidrógeno, ¿sobre quién? Sobre el número total de moles. Ahora, ¿qué sabemos nosotros? Si conocemos presión de hidrógeno y presión total, podemos decir que la presión del hidrógeno sobre la presión total es igual a la fracción molar del hidrógeno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda, chicos, con lo que estoy diciendo? ¿Qué estamos aplicando acá? Dalton. Porque en el equilibrio nosotros ¿qué tenemos? 4 sustancias en estado gaseoso. ¿Sí? Pero recuerden que este equilibrio está planteado en moles, no en presiones. ¿Sí? Muy bien. Este valor, ¿cuánto nos quedará? Presión del hidrógeno, 0,16 dividido atmósferas, dividida en una atmósfera, que es la presión total, nos queda que la fracción molar del hidrógeno es igual a ¿cuánto entonces? A 0,16. Por otro lado, de acuerdo a este equilibrio que nosotros tenemos aquí, el número de moles de hidrógeno que nosotros tenemos en el equilibrio es igual a 4X. ¿Entienden lo que estoy haciendo? La presión del hidrógeno en el equilibrio, que es esta parte de acá, es igual a la fracción molar por la presión total. Ahora estamos calculando esto, la fracción molar en el equilibrio. El número de moles de hidrógeno es igual a 4X, moles, y el número de moles totales será igual a 2 menos X más 1 menos 2X más X más 4X. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Capaz que no. Esto serían los moles ¿de quién? Del metano en el equilibrio. Estos, los moles del sulfuro de hidrógeno en el equilibrio. Este, del sulfuro de carbono. Y esto, el número de moles ¿de quién? Del hidrógeno. Bueno, entonces, de acá tenemos que despejar. Y recuerden que esta fracción molar, que es igual a este cociente, y lo acabamos de reemplazar con lo que está en el equilibrio, es igual a 0,16, que lo calculamos aquí abajo. Si ustedes despejan de acá, chicos, todo esto que es el N total, todo esto que está acá abajo, me queda igual a 3 más 2X. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a quedar? 4X sobre 3 más 2X va a ser igual a 0,16. Despejando nos quedarán 4X igual a 0,16 por 3 más 2X. Seguimos despejando de aquí. Recuerden que tengo que hacer la distributiva. Juntamos las X y cuando despejamos nos queda que X es igual a 0,48 sobre 3,68. Y nos da un valor de X igual a 0,13.
Ese es X. Se me traba. ¿Mm? Es importante X, porque si X es igual a 0,13, paso a la otra hojita, lo voy a escribir de nuevo el equilibrio. En el equilibrio nosotros teníamos lo voy a escribir de nuevo acá, pero ya sin los estados gaseosos, ¿no? Recuerden que todos eran gaseosos. ¿Qué teníamos en el equilibrio nosotros recién? 2 menos X, 1 menos 2, perdón, acá se me estaba chispoteando. 1 menos 2X, X y 4X. Lo acabo de copiar lo que teníamos anteriormente, ¿sí? En la página anterior. Acabo de copiar lo que está recuadrado. 2 menos X, 1 menos 2X, X y 4X. Acabamos de calcular nosotros que X tiene un valor de 0,13 en la página anterior. Por lo tanto, el número de moles de metano será igual a 2 menos 0,13. Eso nos da un valor de 1,87. El número de moles del sulfuro de hidrógeno. 1 menos 2 por 0,13. Eso nos da un valor de 0,74. El número de moles de sulfuro de carbono era X, o sea, 0,13. Y el número de moles de hidrógeno era 4 veces X, 4 por 0,13, nos da un valor de 0,52. Ya conocemos el número de moles de cada uno de ellos y el número de moles totales, ¿qué va a ser? La suma del 1,87 más el 0,74 más 0,13 más 0,52 en el equilibrio, ¿no es verdad? Esto nos da un valor de 3,26. ¿Cómo es la expresión de Kp, chicos, de acuerdo a este equilibrio? La expresión. La expresión de Kp, que es lo que queremos calcular, sería presión del sulfuro de carbono por presión del hidrógeno a la cuarta, por este 4, ¿no? Sobre presión del metano por presión del sulfuro de hidrógeno al cuadrado, por este 2, no se olvide. Esa que viene a ser la expresión de de equilibrio en función de las presiones. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Teniendo el número de moles de cada una de las sustancias y el número total, podemos calcular la presión parcial. Porque según Dalton, sabemos que la presión parcial del metano en el equilibrio, se supone que en el equilibrio, va a ser igual a la fracción molar de él por la presión total. Quiero que recuerden que la presión total era igual a 1. Por lo tanto, aquí nos va a quedar 1,87, que es el número de moles del metano, sobre 3,26 por una atmósfera. ¿Sí? Eso nos da un valor de 0,57. De la misma manera hacemos para el sulfuro de hidrógeno. En el equilibrio será su número de moles, 0,74, dividido en 3,26 por la presión total que era 1, y eso nos da 0,23. La del hidrógeno ya la conocíamos. ¿Cuánto era la presión del hidrógeno en el equilibrio? Era un dato, nos decía que era 0,16. Por lo tanto, la presión del sulfuro de carbono lo sacamos por diferencia.
La presión total era 1 atmósfera, le restamos los 0,57, los 0,20, perdón, ahí he puesto una coma, menos los 0,23, menos los 0,16, todas atmósferas. Y nos sale que la presión del sulfuro de carbono tiene un valor de 0,04 atmósferas. Con todos estos valores, ya estamos en condiciones de ¿qué? De calcular Kp. Entonces, Kp, ¿cómo nos quedaría? Presión del sulfuro de carbono, 0,04 atmósferas. Por presión del hidrógeno, que es 0,16 atmósferas al cuadrado, a la cuarta, perdón, recuerden que es a la cuarta, sobre presión del metano, 0,57 atmósferas, por presión del sulfuro de hidrógeno, 0,23 atmósferas al cuadrado. Encontramos un valor de Kp, reemplazando el que nos decía el problema, 8,7 por 10 a la menos 4. Las unidades, tengo atmósfera más otra atmósfera a la cuarta, sería atmósfera a la quinta en el numerador, atmósfera al cubo en el denominador, sería atmósfera al cuadrado. Bueno, veamos el problema número 2. Acá tenemos una reacción entre el dióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno, que reaccionan y establecen un equilibrio con el trióxido de azufre y el óxido nítrico. Nos dan los moles de cada una de las sustancias y que están en un recipiente de 1 litro. Cuando me dan de entrada, eso quiero que tengan claro, cuando me dan de entrada los datos de las 4 sustancias que están en la reacción, es para que yo calcule la K de equilibrio. Entonces, vamos a escribir primero el equilibrio. Vamos, dióxido más el dióxido de nitrógeno reaccionan dando trióxido de azufre más el NO, que es el óxido nítrico. Me dicen que si estamos en un recipiente de 1 litro, en el equilibrio de esta reacción se encuentran que tenemos 0,6 moles de dióxido, recipiente de 1 litro, o sea que puedo escribir la concentración, 0,2 moles del dióxido de nitrógeno, 0,8 moles del trióxido y 0,3 moles del óxido nítrico. Con estos valores, como estamos en el equilibrio, podemos calcular la Kc, porque está expresada en concentraciones. Entonces tendré 0,8 mol por litro por 0,3 mol por litro del óxido nítrico sobre 0,6 mol por litro por 0,2 mol por litro del dióxido de nitrógeno. Nos da un valor, la Kc, de 2. Fíjense que mol por litro se va con mol por litro. Me queda sin unidades Kc. La vamos a recuadrar. Ahí está. ¿Hasta ahí vamos bien? Yo les hago una pregunta, a ver, y capaz que me lo pueden contestar por el chat. Tenemos una constante de equilibrio mayor que 1.
Ustedes, esta reacción de equilibrio, ¿qué favorece la formación de producto o de reactivo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Recuerdan? Miren, les voy a decir lo siguiente. Cuando ustedes escriben K, la constante de equilibrio, ¿qué ponen arriba? Concentraciones de productos sobre concentraciones de reactivos. Si las concentraciones de los reactivos son menores, ¿qué va a pasar? Los productos yo lo divido sobre un número más chico, la K va a ser mayor que 1. Es por eso que nosotros decimos que favorece la formación de productos. Cuando la K es mucho mayor que 1, favorece la formación de productos, porque ellos están en el numerador cuando calculamos la K. Ahora, cuando la K es mucho menor que 1, es al revés. Favorece la formación de los reactivos. Esa es pregunta de examen, chicos. Entonces, después anoten la, ¿sí? La K mayor que 1 favorece entonces la formación de productos, porque los R son chiquititos, ¿sí? Tenemos menores concentraciones de reactivo que de productos. Una vez que tenemos la K de equilibrio, veamos qué nos pide el problema. Dice, ¿cuántos moles de dióxido de nitrógeno deberían ser añadidos para aumentar la concentración de nitrógeno a 0,5? Ay, a ver, ¿qué me están diciendo acá? Me están preguntando, ¿cuántos moles de dióxido de nitrógeno tengo que agregar? Lo vamos a hacer con un color hermoso aquí. ¿Qué estoy por hacer? Estoy por agregar dióxido de nitrógeno. Me dice, ¿cuántos moles de él tengo que agregar? Como estamos en un litro, vamos a trabajar con las concentraciones, porque moles y moles por litro acá van a ser iguales. Tengo que agregar, ¿para qué? Para que la concentración del óxido nítrico, esta concentración aumente de 0,3 a 0,5. Entonces, si yo estoy por agregar una sustancia a mi equilibrio, aumentar la concentración de 1, ¿qué nos decía el principio de Le Chatelier, chicos? Un aumento de concentración hace que el equilibrio se desplace de manera de consumir parte de lo que yo agrego. Si yo estoy agregando dióxido de nitrógeno, ¿cómo voy a consumir parte de él? Y bueno, reaccionará con dióxido para formar óxido nítrico. Es por eso que al agregar del lado izquierdo, mi equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, hacia la formación. Entonces, vamos a plantear nuestro nuevo equilibrio. Inicialmente, yo voy a tener 0,6 moles por litro de dióxido. Del dióxido de azufre, perdón. Del dióxido de nitrógeno tendré 0,2 más lo que le estoy agregando. Le voy a poner así grande la X. No, no le vamos a poner X porque se van a confundir. Le vamos a poner una N, unos moles que le estoy agregando. No sé cuántos. ¿Han visto como los problemas de equilibrio, cuando veíamos anteriormente, Le Chatelier que decía, si al equilibrio le agregamos 0,2 moles de fulano? Bueno, en este caso le estamos agregando N moles, porque no sabemos cuántos moles. Entonces, inicialmente, el dióxido de azufre se mantiene igual. El dióxido de nitrógeno, le estoy a los 0,2 agregando una pequeña cantidad que se llama N. Del otro lado, el equilibrio, o sea, lo inicial sigue igual, porque estamos inicialmente, esto era el equilibrio anterior. Todo lo que está con azul es el equilibrio anterior,
Y mi perturbación es agregar esta N, ¿sí? Acá tengo un signo más. ¿Qué va a pasar cuando nosotros planteemos el nuevo, perdón, ay Dios, ¿cómo estoy escribiendo hoy? El nuevo equilibrio. Si el equilibrio se desplaza hacia la derecha, del lado izquierdo, ¿qué tendré que hacer? Restarle la X, ¿sí? Veamos aquí tenemos 0,2 más la N, ¿y qué le voy a tener que restar? La X, porque se consume parte, y aquí tendré que sumar X y sumar X. Tienen que tratar de entender esta parte. Lo que agregamos inicialmente lo llamamos N, porque no sabemos cuánto. Y este sería mi equilibrio. Pero hay algo interesante en ese enunciado. Me dicen que yo voy a agregar cierta cantidad de dióxido hasta que alcance la concentración del óxido nítrico hasta 0,5. Es decir, que todo esto en el equilibrio nuevo tiene que llegar a 0,5. Al saber este dato, ¿qué podemos decir? Que la concentración, entonces, del óxido nítrico en el equilibrio es igual a 0,5. Por lo tanto, X más 0,3 es igual a 0,5. Y de ahí vamos a sacar el valor de X, que será 0,2. Si ya conocemos el valor de X, ¿qué podemos hacer? Conocer también la concentración de dióxido en el equilibrio, que será 0,6 menos 0,2, y esto nos da un valor de 0,4 mol por litro, obviamente. La concentración del trióxido, que es ¿cuánto? 0,8 más 0,2 igual a 1 mol por litro. Y nos faltaría la concentración de ¿quién? Del dióxido de nitrógeno. Concentración del dióxido de nitrógeno va a ser igual a 0,2 más N menos 0,2, que es la letra X. Esto era X. ¿Lo ven, chicos? ¿Entienden esa parte? Estoy reemplazando aquí. Bueno, 0,2 se va a ir con 0,2. Entonces me dice que la concentración en el equilibrio del dióxido de nitrógeno será igual a N. Miren qué lindo. Fácil, ahí ya se hace fácil. La cosa es interpretar toda esta parte, ¿no? Y plantear el equilibrio. Una vez que yo conozco ya la concentración del dióxido de nitrógeno, como ya conozco el valor de Kc también, Kc era igual a 2 y era igual. A ver, escribamos la expresión. La vamos a escribir primero por acá, más cortita, la flechita. ¿Cómo sería la expresión de Kc? Sería la concentración del óxido nítrico por la concentración del trióxido sobre la concentración del dióxido y la del dióxido de nitrógeno y dióxido de... Esta es la expresión. Entonces ahora reemplazamos los valores.
¿Cuánto es la concentración del óxido nítrico? 0,5. A ver, lo vamos a poner más abajo. Acá hemos dicho que era igual a 2 y por otro lado es igual a la concentración del óxido nítrico, 0,5, por la concentración del dióxido, 0,4, sobre la concentración de ¿quién? Del trióxido, es acá, perdón chicos, he leído mal, puesto tan amontonado, es la del óxido nítrico por la del trióxido. La del trióxido es 1. Y no he puesto las unidades, no me dicen nada. Mol por litro, por 1 mol por litro. Sobre la del dióxido, que es 0,4 mol por litro. Y por la del dióxido de nitrógeno, que es N. Entonces, ahí tenemos que despejar N. Todo esto tiene que ser igual a 2 y nos queda directamente N igual a 0,625 moles. A nosotros siempre en los problemas, cuando resolvemos, siempre nos dan cuánto agregamos. Y en este caso la incógnita era lo que agregábamos. Esta era la incógnita. ¿Cuánto tengo que agregar? ¿Cuántos moles? ¿Mm? Aquí como el volumen del recipiente era 1 litro, vuelvo a repetir, podemos trabajar con las concentraciones y los moles es lo mismo para nosotros, ¿sí? Porque el recipiente es de 1 litro. Recuerden que cuando el equilibrio, como en este caso, se desplaza hacia la derecha, yo estoy sumando hacia la derecha. Yo sumo hacia el lado que se desplaza la X. ¿Mm? Y resto del lado de donde parte la flecha. Ahí tenemos otro problemita. Nos dan una reacción entre el dióxido de azufre y el oxígeno para formar trióxido de azufre. Nos vuelven a decir que cuando se alcanzó el equilibrio se encontraron tantos moles de cada una de las sustancias y en un recipiente de 1 litro. Es decir, que nos están dando las concentraciones en el equilibrio de todas las especies. Al darnos las concentraciones en el equilibrio de todas las especies, ese dato es ¿para qué? Para calcular la constante. ¿Sí? Entonces, vamos a escribir primero el equilibrio. El dióxido de azufre más el oxígeno reaccionan para formar trióxido de azufre. Tenemos un 2 delante, 2 moles de dióxido y se forman 2 moles de trióxido. Al darme los valores en el equilibrio de 0,11, 0,12 y 0,05 de oxígeno, acá afuera, en vez de poner en cada uno moles por litro, puedo poner acá afuera mol por litro y yo ya sé que involucra la unidad de concentración. Estoy expresando en concentración cada uno de los datos que yo he puesto. Con esto calculamos entonces la K de equilibrio, Kc tendrá el valor de 0,12 moles por litros elevado al cuadrado sobre 0,11 mol por litro elevado al cuadrado y por 0,050 mol por litro. Esto nos da un valor de 23,8. ¿Qué opinan con el valor de Kc? ¿Qué favorece la formación de qué?
de productos. Muy bien, qué lindo me hablaron. Uy, lo borré. Muy bien. Uy. Bueno, ahora ¿qué tenemos que hacer? Vamos a poner un cuadrito de nuevo. La marcamos porque la vamos a usar después de nuevo. Ahora, ¿qué nos dicen? Mire. Se colocan en el recipiente 64 gramos de dióxido de azufre, en el recipiente de 1 litro. Es decir, que tengo gramos de dióxido de azufre 64. Oh, qué casualidad que la masa molar del dióxido de azufre es 64. ¿Por qué? 32 es el peso atómico del azufre y 2 oxígeno es 32. ¿Mm? La masa molar es 64. Entonces el número de moles es 64 sobre 64 nos da 1 mol. ¿Mm? Por lo tanto, la concentración de dióxido inicial que tenemos es de 1 mol por litro. Esto solo nos servía para qué, chicos, lo que está acá arriba, para calcular la K de equilibrio. Ahora vamos a plantear nuestro nuevo, o sea, nuestro equilibrio, lo que estamos haciendo reaccionar. Los 64 gramos, que corresponden a 1 mol por litro. Me están preguntando cuántos son los gramos de oxígeno que serán necesarios. A ver, si yo pongo solamente dióxido, ¿va a comenzar la reacción? No va a comenzar la reacción. Es decir, que la incógnita aquí es los gramos de oxígeno, que no sé cuántos son, tengo que poner para que en el equilibrio la mitad del dióxido se oxide a trióxido. Está bueno, che. Entonces, inicialmente tenemos los moles de dióxido y unos moles de oxígeno que no conozco. Le vamos a poner en vez de gramos acá, vamos a poner la N. ¿Sí? Los números de moles por litro que no conozco. Acá hay 0. Y en el equilibrio tendremos 1 menos 2x, acá será menos x, y acá se formarán, ay, me he ido lejos, y acá se formarán 2x. Esta es nuestra incógnita, esa es nuestra incógnita, no la conocemos. Bueno, pero tenemos un dato muy importante acá. Me dicen cuántos gramos de oxígeno tengo que poner para que la mitad del dióxido se oxide a trióxido. ¿Cuánto tenía yo de dióxido inicialmente? 1 mol por litro. La mitad de él se oxidó a trióxido. Es decir que, ¿cuánto va a ser la cantidad que se oxidó? Si es la mitad, quiere decir que esto es la mitad de 1, o sea, 0,5. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La mitad de dióxido pasó a trióxido. Si yo tenía inicialmente uno de estos, la mitad será 0,5. ¿Estamos? Entonces, ¿qué conocemos del equilibrio? Que acá tendremos 1 menos 0,5, aquí 0,5 de trióxido, y que esta X, ¿qué valor tendrá? A ver, si 2x es igual a 0,5, mi x será igual a 0,25. Esa x tiene el valor de 0,25.
Con todos estos datos que tenemos en el equilibrio y conociendo la K, ¿podremos sacar el valor de los moles de oxígeno? Por supuesto que sí. Y bueno, vayamos y reemplacemos. Voy a hacer un poquito de orden. Kc, ¿cómo nos va a quedar? Concentración, vamos a escribir la expresión primero. Concentración del trióxido al cuadrado sobre concentración de dióxido al cuadrado por concentración de oxígeno. Ahora reemplacemos. La de trióxido sería 0,5 al cuadrado sobre 1 menos 0,5 del dióxido, que también sería 0,5, ¿sí o no? Sí, díganme. Y acá abajo, ¿qué nos quedará? Los moles de oxígeno menos 0,25. Miren qué lindo el cálculo. ¿Por qué? Esto se va a ir con esto. Y Kc, ¿qué valor tenía? 23,8. Me quedó igual a 1 sobre los moles de oxígeno menos los 0,25. Uy, ¿cómo despejamos esto? Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? 23,8 por los moles de oxígeno menos 0,25 igual a 1. Tendré que hacer la propiedad distributiva acá, chicos, no se olviden. 0,29, ¿qué me da 0,29? Ah, el despeje de aquí, sí, me da 0,29. El resultado de acá me sale que n es igual a 0,29. 0,292. Pero ese es el número de moles. Y a mí en la pregunta me dicen los gramos. Los gramos de oxígeno será igual a ¿qué? Al número de moles multiplicado por la masa molar del oxígeno. Los 0,292 que me dan de acá, multiplicado, son moles, por los 32 gramos por mol. Se va mol por mol y me va a quedar gramos igual a 9,3. Y este es el resultado. Volvamos a repetir. El enunciado es importante. El enunciado, ¿qué es lo que nos dice? Quieren saber cuántos gramos de oxígeno inicialmente colocamos para que en el equilibrio la mitad de lo que yo coloqué inicialmente de dióxido pase a trióxido. La mitad se oxidó. Te está diciendo que si la mitad se oxida, la mitad queda sin reaccionar. ¿Sí? Entonces, si yo inicialmente tenía 1 mol por litro de dióxido y la mitad de él pasa a trióxido, ¿cuánto de él pasaría a trióxido? 0,5, Bauti. Entonces, vos fijate cuánto de él en el equilibrio se disocia. 2x, que es justamente lo que se forma del otro lado, que es 2x. Lo podemos ver así. Entonces, si de él aquí se disocia la mitad, que es 0,5, y eso es igual a 2x, porque se disocia su mitad, la mitad de 1, 0,5. Ese 0,5 es lo que él se ha disociado, que son 2x. Por lo tanto, se forman 2x de trióxido que también van a ser 0,5. Bueno, este es un equilibrio peculiar. Quiero que observen que es un equilibrio ¿de qué tipo? Homogéneo, heterogéneo, heterogéneo. Muy bien, Keren.
Porque tenemos un reactivo, muy bien, sí, porque tenemos un reactivo sólido, ¿m? El cual se descompondrá, obviamente que por calentamiento, ¿no? Porque el mercurio a temperatura ambiente sabemos que es líquido, y para que llegue a estado gaseoso tiene que estar a una temperatura elevada, que acá estamos viendo de 450 grados centígrados, como dice el enunciado. Si yo escribo la expresión de Kp, fíjense que ellos me la dan aquí en el enunciado, me dicen que Kp va a ser igual. Si nosotros escribimos la expresión, sería la presión del mercurio gaseoso elevado al cuadrado por la presión del oxígeno. Si me piden este Kc, ¿cómo sería? Estamos repasando. Sería concentración del mercurio al cuadrado por concentración del oxígeno. Fíjense que no aparece el óxido de mercurio, ¿por qué? Porque está en estado sólido. Recuerden que los sólidos y los líquidos no intervienen, los líquidos puros no intervienen en el equilibrio, como el agua. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Además de decirnos que la constante de equilibrio está dada por esta expresión, que la he vuelto a copiar acá, me está diciendo que trabajo a 450 grados centígrados, que no sé si me servirá, pero me da el valor también de Kp, que es de 0,175 atmósferas. ¿Sí? Ahora me preguntan, ¿cuál es la presión de equilibrio sobre el óxido de mercurio a esta temperatura? ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estemos en el equilibrio, vamos a escribir a ver la ecuación, la reacción. Se forman 2 moles de mercurio en estado gaseoso y 2 moles y 1 mol de oxígeno. Inicialmente, nosotros tenemos el sólido, que no ponemos nada, y acá 0 y 0 de las moléculas en estado gaseoso, ¿sí? Cuando nosotros calentemos esto, se va a alcanzar un equilibrio. Acá, cuando nosotros planteamos el equilibrio de las sustancias sólidas, no escribimos nada. Y aquí, de los dados de las gaseosas, sabemos que se va a formar una cierta cantidad, en el caso del mercurio 2x y en el caso del oxígeno 1x. ¿Sí? ¿Entienden esa parte? Solamente planteo el equilibrio, la situación inicial y el equilibrio con las sustancias o las especies en estado gaseoso. Por lo tanto, en el equilibrio solamente voy a tener del mercurio y del oxígeno. Ahora, esas dos X, si yo lo planteo en presiones, yo diría que 2X es la presión del mercurio y la X es la presión del oxígeno. ¿Sí? Al ver esa expresión, ¿qué puedo decir yo? Que una es el doble de la otra, ¿o no? Es decir, fíjense que la presión del mercurio son 2X. Es decir, que la presión del mercurio, que es igual a 2x, es lo mismo que decir que es igual a 2 veces la presión del oxígeno. Como me piden la presión del equilibrio sobre el óxido, ¿quiénes ejercen presión? Solo el mercurio y el oxígeno sobre el óxido, ¿sí? Entonces veamos qué pasa acá. ¿Cómo nos quedaría? Que Kp, si nosotros reemplazamos, la presión del mercurio es igual a 2 veces la presión del oxígeno. Lo elevo al cuadrado y lo multiplico por otra presión del oxígeno. ¿Cómo quedaría esto? Kp, acuérdense que este 2 eleva al cuadrado todo lo que está en el paréntesis,
¿Qué pasa con potencia de la misma base? Tengo presión del oxígeno al cuadrado por otra presión del oxígeno. Me quedará que Kp es igual a 4 veces la presión del oxígeno al cubo. De aquí vamos a despejar entonces la presión del oxígeno. La voy a dejar del lado que está. De este lado teníamos Kp, el 4 pasa dividiendo, y este cubo pasa como raíz cúbica. Por lo tanto, la presión del oxígeno será igual a ¿qué? A la raíz cúbica de 0,175, que era la Kp, bueno, la unidad fuera, perdón, sobre 4. Esto nos da un valor de... Esto queda muy feo ahí, lo vamos a borrar. 0,352 atmósferas. Gracias, Cintia. Esa es la presión del oxígeno. Si la presión del oxígeno es de 3,052, vamos a encontrar acá, vamos con este valor para aquí, a calcular ¿qué? La presión del mercurio. La presión del mercurio será igual a ¿qué? A 2 veces la presión del oxígeno. Acá tenemos la presión del mercurio. Acá, ahí. Acá tenemos la presión del oxígeno. Nos falta calcular la presión total. La presión total será la suma de los dos y nos da ese valor de 1,056 atmósferas. Resultado. Ahí está. ¿Qué tenemos que ver en este problema? Bueno, primero que es un equilibrio heterogéneo. Dos, que cuando planteamos el equilibrio, en la parte donde tenemos la sustancia en estado sólido, no tenemos que colocar nada, ¿sí? Porque el sólido no ejerce presión. Y nosotros estamos hablando de presiones en este equilibrio. ¿Mm? El sólido puede tener moles, lo que no puede tener es concentración. ¿Cómo calculamos la concentración del sólido? No se puede calcular una concentración de un sólido, ¿sí?